Estamos a 5 de mayo del año 2023 y hoy voy a comentar y voy a refutar un vídeo que fue publicado aproximadamente hace un mes en YouTube. Es un vídeo hecho por un individuo que se hace llamar el pastor Jonathan. Evidentemente es un falso pastor, como voy a demostrar en este importantísimo vídeo, que van a ser 2 vídeos o así, son los que voy a hacer. El título del vídeo que él publicó, se titula Respuesta a vídeo en contra del arrebatamiento pretribulacional. Este falso pastor pues es pretribulacional. Él enseña que la iglesia pues será arrebatada al cielo varios años antes de la venida gloriosa de Cristo. Eso es el pretribulacionismo. La mayoría de estos falsos pastores enseñan que será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Una tribulación de 7 años, que jamás en la Biblia se habla de ninguna tribulación de 7 años. Eso es una patraña y una doctrina de demonios que lo puede comprobar cualquiera. O sea, va a ver que en la Biblia jamás se habla de un periodo de 7 años de tribulación. Esa doctrina de que Cristo vendrá primero en secreto, en silencio, para arrebatar su iglesia al cielo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra, que es lo que enseñan estos falsos maestros, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. El pretribulacionismo, yo creo que es la mayor mentira del diablo de los últimos 100 años, porque es una doctrina que comienza a enseñarse en el año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. Es una doctrina satánica que ni en la Biblia la enseña, ni la enseñaron ningún cristiano antes del año 1924. Es ahí, en Estados Unidos, en el Seminario Evangélico de Dallas, ahí cuando se funda en el año 1924, cuando una serie de falsos maestros, de engañadores evangélicos, comienzan a enseñar esa doctrina de demonios, de que la iglesia será raptada al cielo, arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Repito, esa doctrina no la enseñó absolutamente nadie antes del año 1924, nadie. Eso que dicen algunos, que la enseñaron un jesuita llamado Lacunza, una chiflada, una chica llamada Margaret MacDonald. Otros dicen que la comenzó a enseñar John Nelson Darby, el fundador de las llamadas hermanos de Plymouth, que hablan del dispensacionalismo. Bueno, pues ni Darby, ni Margaret MacDonald, ni ningún jesuita católico enseñó jamás esa patraña, esa doctrina satánica de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. No va a encontrar usted ni un solo escrito de ninguno de esos personajes, ni de Margaret MacDonald, ni de John Nelson Darby, ni del jesuita Lacunza, de ninguno donde ellos enseñaran esa espantosa doctrina de demonios. Ni un escrito de ellos, ni uno. Prueba absoluta de que ellos no enseñaron esa doctrina falsa, diabólica, jamás, sino que, repito, se comenzó a enseñar por una serie de falsos pastores, falsos evangelistas, en el Seminario Teológico de Dallas en el año 1924. A partir de ese año, ahí se comenzó a enseñar en Estados Unidos la llamada doctrina del pretribulacionismo hasta el día de hoy, que se ha extendido, esa doctrina satánica se ha extendido por prácticamente todos los países del mundo. Y este falso pastorcillo llamado el pastor Jonathan, el que ha hecho este vídeo, pues la enseña en este vídeo que vamos a escuchar sus argumentos, sus palabras. Es un debate que él tuvo con otro, un postribulacionista, y aquí evidentemente solamente he dejado los audios y los argumentos del falso pastor Jonathan, los cuales voy a ir destrozando, voy a ir refutando, pulverizando a la luz de las Sagradas Escrituras, uno por uno. Ponga muchísima atención a estos 2 vídeos que he publicado en YouTube, donde refuto completamente esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Bien, vamos a comenzar escuchando al falso pastor Jonathan, para ir tapando su bocaza mentirosa y destrozando completamente sus falsos y diabólicos argumentos a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos. Cuando en Tesalonicenses capítulo 4 Pablo habla de ser arrebatados a las nubes, ¿no? Y estar con el Señor en las nubes, por ejemplo, ahí ¿por qué no se toma la literalidad? ¿Por qué no se aplica la misma rigurosidad? Porque ahí sí tengo que cambiarle el sentido y decir, no, significa otra cosa. ¿Te das cuenta? Otra cosita interesante también que él dice.
Bueno, aquí ella comienza mintiendo y citando mal las palabras del apóstol Pablo, porque él no dijo por ninguna parte que seremos arrebatados hasta las nubes. Él dijo bien claro, abran sus Biblias en el famoso pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Ahí vamos a ver que el apóstol Pablo habló de dos cosas, de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que nos dice este falso pastor, el falso pastor Jonathan, eso es lo que oculta. El falso pastor Jonathan menciona ahí el arrebatamiento de Primera Tesalonicenses 4, pero no dice por ninguna parte, lo ha ocultado, cuándo va a ocurrir ese arrebatamiento de la iglesia. Es decir, cuando seamos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Ahí lo ha ocultado y no lo ha dicho. Bueno, pues abran sus Biblias. En Primera Tesalonicenses vamos a leer capítulo 4 a partir del verso 15. Vamos ya solamente con esto que voy a decir. Este argumento, esto que voy a leer, que vamos a leer, ya queda destrozado completamente la doctrina satánica, diabólica, repugnante del pretribulacionismo, del llamado arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo, atención. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados, en las nubes para... ¿Qué es lo que dice aquí? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como puede ver el verso 17, está hablando del arrebatamiento. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. A ver, yo le pregunto a usted, falso pastor Jonathan, ¿cuándo dijo Pablo en este pasaje que va a ocurrir este arrebatamiento? ¿Qué es lo que dice el verso 15 que ya he leído? Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, sí, su venida gloriosa. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Según este pasaje del apóstol Pablo, cuando ocurra la venida gloriosa del Señor, cuando Él descienda del cielo para arrebatar a su iglesia. Es en ese día cuando seremos arrebatados, lógicamente los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos como usted. No los mentirosos como usted. Cuando venga el Señor, cuando venga el Señor Jesucristo con gran poder y gloria, es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Claro, a este sujeto, a este falso pastor Jonathan, no le ha interesado leer el verso 15. Donde dice los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Eso lo ha ocultado, eso no lo ha leído, porque si lo hubiera leído ese versículo, toda su argumentación satánica, toda su doctrina de demonios, del pretribulacionismo, se viene abajo, queda totalmente destruida. Pablo fue bien claro, señores y señoras, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Segunda pregunta, ¿y cuándo ocurrirá la venida del Señor? Bueno, pues vamos a ver cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor. Vamos a las propias palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 24 y vamos a leer de los versos 29 al 31. Vamos a ver cuándo va a ocurrir la venida del Señor, su venida gloriosa. Capítulo 24 del verso 29 al 31. Atención. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo... Está hablando de la venida del Señor, viniendo sobre la nube del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego voy a demostrar quiénes son estos escogidos mencionados por Jesús.
y que son mencionados también en el resto del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los escogidos, los elegidos de Dios? Estos mentirosos y falsos pastores dicen que se refieren solo a los judíos, al pueblo de Israel. Luego vamos a ver cómo eso es mentira. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo, a la verdadera Iglesia de Cristo, que está formada, como todos sabemos, por judíos y gentiles que creemos en Jesús. Esos son los escogidos de Dios, los elegidos. Pero esto lo voy a demostrar luego con varios pasajes del Nuevo Testamento para tapar la bocaza mentirosa de este sujeto, de este falso pastor Jonathan, porque él enseña que los escogidos se refiere solo al pueblo de Israel. Luego vamos a ver cómo eso es mentira. Entonces, ¿qué dice Jesús cuando va a ocurrir su venida gloriosa? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí no dice que va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Por consiguiente, cuando Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4 dijo que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, y que en ese día, en la venida gloriosa de Cristo, es cuando la iglesia va a ser arrebatada, entonces, ¿cuándo dijo el apóstol Pablo que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, del Señor. ¿Verdad que no? Pablo fue bien claro. Hasta la venida del Señor. Y Jesús, como podéis ver, aquí os lo acabo de demostrar, dijo bien claro que su venida gloriosa va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No dice antes de la tribulación de aquellos días, sino inmediatamente después. Con lo cual, pues queda demostrado de forma absolutamente irrefutable que el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Simplemente comparando las palabras de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, con estas palabras de Jesús en Mateo 24. Ahí lo tenemos. Ya con esto que acabo de decir, ya queda absolutamente pulverizado, hecho anicos, esa doctrina satánica, diabólica, repugnante, anticristiana, totalmente perversa del pretribulacionismo, del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una doctrina que nunca va a ocurrir, esa falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de aquellos días, antes de la tribulación de una tribulación de 7 años, es algo que nunca lo enseña la Biblia, que nunca va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia en el día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. La reunión de los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31 será la reunión de la iglesia de Cristo, porque vamos a ver, voy a demostrar ahora de forma rápida cómo estos escogidos que serán reunidos para recibir a Cristo en el aire son la iglesia de Cristo. Los ángeles van a reunirlos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto será el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos. Los escogidos son la iglesia de Cristo, los escogidos, los elegidos. Recuerde que es lo mismo, escogidos y elegidos es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Vamos a ver quiénes, según el Nuevo Testamento, los escogidos de Cristo, los elegidos. Ponga atención que voy a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este falso pastorcillo llamado Jonathan. Mire. Vamos a las Sagradas Escrituras para pulverizar la doctrina de demonios que ha dicho este sujeto, este mentiroso al servicio del padre de la mentira. ¿Quiénes son los escogidos? Pues ponga atención. Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 24, verso 24. Mire, cada vez que Jesús habló de sus escogidos, ponga atención, siempre se refería a sus discípulos que forman su iglesia. Sus discípulos, aquí no está diciendo que sus escogidos sea la nación de Israel, como enseñan estos falsos pastores, estos mamarrachos, no. Es su iglesia. Esto lo vamos a ver claramente, por ejemplo, en este mismo capítulo 24 de Mateo, por ejemplo. Mateo 24. Mire lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Exactamente los mismos escogidos de Mateo 24:31. Estos escogidos son únicamente los discípulos de Jesús que forman su iglesia, ya que a lo largo de la historia se han levantado pues muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, los cuales han intentado engañar ¿a quién? A los verdaderos cristianos que formamos la iglesia de Cristo, es decir, a los escogidos. Mire, los apóstoles de Cristo también enseñaron que los escogidos, los elegidos del Señor, son la iglesia de Cristo. Mire, vamos a leerlo, que ponga, si escucha este vídeo, este falso pastorcillo llamado Jonathan, abra usted su Biblia en Romanos 8,
33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Aquí cuando Pablo habla de los escogidos de Dios, ¿quiénes son? Pues aquí iba dirigida la epístola de Pablo a los romanos. Le pregunto, ¿a quién iba dirigida? A los cristianos, ¿verdad? Fueran de origen judío o de origen gentil. Por lo tanto, los escogidos son la iglesia de Cristo. ¿Lo entiende, criatura mentirosa, ignorante? Eran los cristianos de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma estaba formada por cristianos de origen judío y de origen gentil. Y lo llaman los escogidos de Dios. Colosenses 3:12. Vestíos, otra epístola de Pablo a los cristianos de la iglesia de Colosas. Cristianos, la iglesia, vestíos pues como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Porque usted miente diciendo que los escogidos de Dios solamente es el pueblo de Israel. ¿Por qué miente usted diciendo que los escogidos son únicamente los judíos? ¿Por qué miente, hijo del diablo? Segunda de Timoteo 2:10. Esto se lo dice Pablo a Timoteo y por ende pues a todos los cristianos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que estos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Por amor de los escogidos. ¿A qué escogidos se refiere? Pues tanto a los de origen judío como a los de origen gentil, es decir, por amor a la iglesia de Cristo, la cual obtendrá la salvación por medio de Cristo Jesús cuando aparezca por segunda vez Cristo. Ya lo dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes? Pues a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo que espera la venida gloriosa de Cristo. Ellos son los escogidos. Tito capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Una vez más, la misma frase. Los escogidos de Dios, ¿quiénes son? La iglesia de Cristo, formada por los verdaderos cristianos, claro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dijo Pedro, mas vosotros, hablando a la iglesia, sois linaje escogido. Ahí lo tenemos. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia de Cristo. Como puede ver, los apóstoles también enseñaron que los escogidos son la iglesia del Señor. Por lo tanto, los escogidos de Cristo mencionados en Mateo 24:31, cuando Jesús dijo que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a los escogidos, solo puede referirse a la iglesia de Cristo. No al pueblo de Israel, como dice este mentiroso, este falso pastor Jonathan, los cuales pues, van a ser reunidos con el Señor Jesús en el aire cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, la reunión de los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31, pues será sencillamente el arrebatamiento de la iglesia, de los escogidos, para recibir a Cristo en el aire. Cuando Jesús venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues es cuando la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire y por lo tanto acompañarle en su descenso glorioso de Cristo a la tierra. Porque el apóstol Pablo dijo bien claro en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es decir, que va a descender a la tierra, porque descender del cielo significa que va a descender a la tierra, que va a pisar la tierra. El propio Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. A ver, y yo pregunto a estos falsos pastores pretribulacionistas, ¿Jesús descendió del cielo a la tierra? ¿Pisó la tierra, verdad que sí? Jesús vino a la tierra, estuvo en la tierra. Él dijo, porque he descendido del cielo. La misma frase que utilizó Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque el mismo Señor descenderá del cielo. Por lo tanto, si Cristo descendió del cielo a la tierra, pisó la tierra, por lo tanto, cuando Él venga por segunda vez con gran poder y gloria, también va a descender a la tierra, va a pisar la tierra. Porque es exactamente la misma expresión que utilizó Jesús en Juan capítulo 6. Va a descender a la tierra, va a pisar la tierra,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y mientras Él va descendiendo del cielo a la tierra, la iglesia va a ser arrebatada, estos escogidos, para recibirle en el aire. Y desde el aire pues, le van a acompañar a Jesús. Es un descenso glorioso aquí a la tierra. Porque recibir a alguien que viene significa acompañar al lugar de destino. Eso es lo que significa. Si usted va a mi casa y llama a la puerta de mi casa, yo salgo a recibirle. ¿Para qué? Para acompañarle al interior de mi casa. Hechos capítulo 28, cuando Pablo fue a Roma, los cristianos de la iglesia de Roma se enteraron de su venida y dice la Biblia que salieron a recibirle hasta el foro de Apio y 3 tabernas y desde ahí le acompañaron a Pablo en su entrada a Roma, en su venida a Roma. Salieron a recibirle, la misma palabrita que utilizó Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Es decir, saldremos a recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera, mientras Él desciende de forma majestuosa a la tierra, saldremos a recibirle para acompañarle en su descenso glorioso y triunfal aquí a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado por Cristo y por el apóstol Pablo. Y no la patraña que enseñan estos falsos pastores, que dicen que no, que Cristo se parará en el aire cuando venga de forma secreta, invisible, dicen estos mamarrachos al servicio de Satanás, dicen que se parará en el aire, arrebatará su iglesia, dará media vuelta en el aire y se irá al cielo con su iglesia. Eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, cuando habló de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Dos eventos diferentes, por supuesto que son diferentes, pero que van a ocurrir en el mismo día, en el día de la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir, como ya he demostrado, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación falsa de 7 años, como enseñan estos falsos pastores al servicio del padre de la mentira, que han apartado sus oídos de la verdad para irse a las fábulas, a los cuentos mentirosos, como ese de enseñar que Cristo va a venir de forma secreta antes de una tribulación de 7 años, una espantosa doctrina de demonios que ni la enseñó Jesús, ni la enseñaron sus apóstoles, ni se enseña en ninguna parte de la Biblia. Ya lo acabo de demostrar. La venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y es entonces cuando Jesús va a enviar a sus ángeles para reunir a su iglesia, a sus escogidos, que como ya he demostrado, se refiere a la iglesia de Cristo, sean de origen judío o de origen gentil. Esos son los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Dios y que serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire y seguidamente acompañarle en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado en la Biblia. Y no la patraña, la doctrina de demonios que se comenzó a enseñar en ese famoso seminario teológico de Dallas, en Estados Unidos, a partir del año 1924. Estos falsos pastores, falsos maestros, comienzan a enseñar esa espantosa doctrina de demonios y se extendió como si fuera la peste negra o la gangrena, se comenzó a extender por el mundo hasta el día de hoy, donde millones y millones de falsos cristianos pretribulacionistas enseñan esa diabólica doctrina, esa patraña absolutamente anticristiana y antibíblica. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso pastor, al falso pastor Jonathan, para seguir tapando su bocaza mentirosa con las Sagradas Escrituras. Guardar significa proteger. Si yo te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la idea sigue siendo lo mismo. ¿Para qué Dios va a dejar a la iglesia en la tribulación si la va a proteger, la va a guardar? No tiene ningún sentido. Entonces, si usamos su misma argumentación, su mismo peso de lógica, él mismo se contradice, ¿no? O sea, Dios va a... Cuando habla del mismo se está refiriendo con el chaval con el cual tuvo este debate hace unas semanas, el cual es post-tribulacionista, enseña la doctrina bíblica del post-tribulacionismo de que el arrebatamiento será cuando Cristo venga después de la tribulación de aquellos días. Entonces yo solamente he dejado, repito, los audios de este falso pastor, el Jonathan, para refutarlos y destrozarlos con la Biblia. Seguimos. La iglesia, vas a pasar por la tribulación, pero te voy a guardar, te voy a proteger, no vas a sufrir. Entonces, ¿para qué está la iglesia en la tribulación? No tiene ningún sentido. Obviamente que este varón desconoce completamente la doctrina del arrebatamiento y sobre qué se está fundamentando, ¿no?
Bueno, el que lo desconoce completamente, como acaba de demostrarse este falso pastor. El falso pastor Jonathan dice que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, y ya hemos visto cuán falsa y diabólica es esa doctrina, ya que Jesús dijo que cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando va a reunir a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Ya hemos visto que los escogidos, según el Nuevo Testamento, es la iglesia de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo enseñó Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Que estos falsos cristianos y estos falsos pastores rechazan, escupen y pisotean la enseñanza de Jesús. No son cristianos verdaderos, ya que rechazan lo que Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Bueno, a ver, este falso pastor, el falso pastor Jonathan, ha citado Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y él enseña, estos falsos cristianos enseñan que aquí se está hablando del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. ¿Qué es lo que enseña? Dice que Apocalipsis 3:10 habla del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. ¿Así? Bueno, abran sus Biblias en Apocalipsis 3:10 para que todos vean cómo mienten estos auténticos hijos del diablo. Está hablando Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Primera pregunta que hago. ¿Habla este pasaje del arrebatamiento de la iglesia? No. No menciona el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Simplemente dice que nos va a guardar de la hora de la tentación. Que no está hablando de ningún arrebatamiento de la iglesia. Segunda pregunta. ¿Dice estas palabras de Jesús hablan de una tribulación de 7 años? No. Yo no leo por ninguna parte donde se menciona aquí una tribulación de 7 años. Simplemente Jesús dijo que nos va a guardar de la hora de la tentación. Otras versiones dicen la hora de la prueba, pero es lo mismo. La palabra que aquí se utiliza es tentación, es prueba. La palabra griega que ahí se utiliza significa tentación. No significa tribulación. No dice por ninguna parte Jesús que nos va a sacar de la tierra antes de una tribulación de 7 años. La palabra tribulación no se encuentra por ninguna parte en Apocalipsis 3:10. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús aquí? Pues muy sencillo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, está hablando de la palabra de la paciencia, esperar con paciencia la venida gloriosa de Cristo. Guardamos la palabra de su paciencia, de su venida, de que tengamos paciencia, de que perseveremos hasta el final. El verdadero cristiano persevera hasta el final con paciencia. Es de lo que está hablando Jesús. Seguidamente dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la tentación. ¿Qué está diciendo? Que nos guarda de la hora de la tentación. ¿Cómo nos guarda de la hora de la tentación? Pues sencillamente no permitiendo que los verdaderos cristianos caigamos en la tentación. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así dijo Jesús. Nos guarda del mal. No de una futura tribulación de 7 años, que jamás menciona la Biblia por ninguna parte. Nos guarda de la hora de la tentación. ¿Y cómo nos guarda de la tentación el Señor? Pues no permitiendo que caigamos en la tentación, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, sino guárdanos del mal. Es a lo que se está refiriendo Jesús aquí, de guardarnos de la hora de la tentación para no caer en ella. Una tentación que va a venir sobre el mundo entero. Vendrá una tentación, como por ejemplo la marca de la bestia, donde millones de personas van a ser tentados a ponerse esa marca en la frente o en la mano derecha. Y los verdaderos cristianos no vamos a caer en esa tentación, así de simple. Nos va a guardar de esa hora de la tentación. Para probar a los que moran sobre la tierra, claro. Dios prueba al género humano, Dios prueba a la humanidad. Dios la prueba para ver si caemos o no caemos en la tentación. Dios no nos tienta, evidentemente. Dios utiliza a Satanás. Utiliza al diablo para tentarnos. Es el diablo, Satanás, el que nos tienta. Y de esta manera, por Dios nos prueba para ver si caemos en la tentación o no. Igual que Dios utilizó a Satanás para probar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y ellos cayeron en la tentación, fueron engañados por Satanás. Bueno, Eva fue engañada por Satanás. No pasaron la prueba.
Ellos cayeron en la tentación. Pues es lo que hace Dios. Dios utiliza a Satanás, al maligno, para probarnos. Y de nuevo va a probar a los que moran sobre la tierra. La marca de la bestia la va a utilizar Dios sencillamente para probarnos. Aquellos que caigan en la tentación y se pongan la marca de la bestia, pues serán atormentados con fuego y azufre en el lago de fuego. Serán destruidos. Así de simple. Aquí no habla por ninguna parte de ninguna tribulación de 7 años, ni está hablando de la venida de Cristo ni del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando simplemente de los que tenemos paciencia, pues nos va a guardar de la hora de la tentación, para no caer en ella. Pero aquí no está hablando de ninguna tribulación de 7 años, ni de ningún arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, lo que enseñan estos falsos maestros, estos engañadores, como el falso pastor Jonathan, es una burda doctrina de demonios que sencillamente lo que han hecho es retorcer de forma satánica y pervertir estas mismísimas palabras del Señor Jesucristo. Ya que en este versículo de Apocalipsis 3:10 no se enseña por ninguna parte ningún arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Simplemente está diciendo que Dios, que Él nos guarda de la hora de la prueba, de la tentación, para no caer en ella. Así de simple. Esa es la verdadera enseñanza. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso pastor Jonathan. En el capítulo 7 para nada vemos que se menciona la iglesia. Revise el capítulo 7 de Apocalipsis. Revise cuando ahí el apóstol Juan pregunta quiénes son estos, cuando hay la respuesta bíblica, ¿no? La respuesta del Señor hacia esta pregunta, y claramente dice, estos son los santos que han salido de la gran tribulación. Sí, pero jamás dice que sea la iglesia. La iglesia no es el único grupo de santos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos santos del Antiguo Testamento, ¿no? Santos también son, por ejemplo, los creyentes que se convirtieron o fueron salvos en el periodo patriarcal. Santos también son aquellos que se convirtieron o fueron salvos en el periodo de la ley. Santos son los que se convierten también en el tiempo de la iglesia, la gracia, ¿no? Santos también son los que van a convertirse en el periodo de la tribulación. La Biblia habla claramente de aquellos que se convertirán durante la tribulación, ¿no? Entonces, santos no puedes aplicarlo estrictamente solo a la iglesia. Ahí dice que son los santos que salieron de la gran tribulación. Entonces no se refiere a la iglesia, se refiere a los que han creído durante la tribulación. Según, por ejemplo, Jesucristo en Mateo 24, los escogidos van a predicar el evangelio del reino durante la tribulación. Eso es claro, para testimonio a todas las naciones. ¿Y quiénes son los escogidos? Claramente la Biblia apunta que los escogidos son el remanente de Israel. Usted lee profecías como la de Isaías, ¿no? Zacarías, luego complementa eso con las palabras de Jesucristo, luego va al apóstol Pablo en sus epístolas, y claramente los escogidos siempre están en relación al pueblo de Israel. Qué mentiroso. Ya hemos visto, ya ha demostrado hace unos minutos que cuando Pablo habla de los escogidos se refiere a la iglesia, a los destinatarios de sus epístolas, que eran la iglesia, iglesias locales que estaban formadas por cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Esos son la iglesia, esos son los escogidos. Por lo tanto, vamos a ver ahora quiénes son la gran muchedumbre de redimidos, de escogidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionadas aquí en Apocalipsis capítulo 7. Este mamarracho, este falso pastor, como pueden escuchar, ha dicho bien clarito que no se refiere a la iglesia de Cristo, esta gran muchedumbre. Ven, vamos a ver cómo miente. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer a partir del verso 9. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, o gran muchedumbre, es igual, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Repito, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ponga atención, y con palmas en las manos. A ver, primera pregunta que hago. Esta gran muchedumbre, ¿de quién está compuesta? ¿De quién está formada? Pues de santos, de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son los redimidos, los santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Mencionados aquí en Apocalipsis 7, verso 9. ¿Quiénes son estos santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Bueno, pues vámonos a Apocalipsis capítulo 5. Y voy a leer los versos 9 y 10, pongan atención. Y cantaban, refiriéndose a los 24 ancianos, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Jesús, y con tu sangre has redimido para Dios, atención,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Esta es la correcta y la verdadera traducción, como luego voy a demostrar. Y no la falsa traducción, como lo ha vertido la Reina Valera de 1960. Y los has hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Aquí lo tenemos. Los cristianos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación son la Iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que en el futuro van a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 7, verso 9, dice que esta gran muchedumbre que vio el apóstol Juan, de toda tribu, pueblo, lengua y nación que estaban delante del trono, ahí en el cielo, porque el trono de Dios está en el cielo, delante del trono y en la presencia del Cordero. Además estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Pues son exactamente los mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionados en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, como acabo de demostrar. Son la Iglesia de Cristo. ¿Y a quiénes Cristo ha prometido ser vestido con vestiduras blancas? ¿A quiénes? Pues vamos a verlo ahora. Vamos a ver qué es a la Iglesia. Ponga atención al texto que voy a leer. Mire, vámonos primero a Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Está hablando de estos santos mártires que forman parte de la Iglesia de Cristo, y dice el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los verdaderos mártires cristianos son la Iglesia de Cristo, a los cuales se les ha prometido ser vestidos con vestiduras blancas. Ahí lo leemos. Apocalipsis 7:9. Esa gran muchedumbre estaban vestidos con vestiduras blancas. Y es a la Iglesia de Cristo a la cual se le ha prometido vestirse con vestiduras blancas. Palabras de Jesús que voy a leer ahora. Abran sus Biblias en Apocalipsis 3, verso 4. Dice Jesús a la Iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, ¿quiénes son los santos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación, mencionados en Apocalipsis 7, verso 9? ¿Son la Iglesia de Cristo o no son la Iglesia de Cristo? Que estarán vestidos con ropas blancas. Son la Iglesia de Cristo. Cuando este mamarracho, este hijo del diablo, este falso pastorcillo, que se llama Jonathan, dice que esta gran muchedumbre de Apocalipsis 7 no son la Iglesia de Cristo, como pueden ver, está mintiendo. Usted, hijo de Satanás, y no solo usted, sino el resto de hijos de Satanás, que enseñan la misma doctrina de demonios, están mintiendo. La gran muchedumbre de Apocalipsis 7, que saldrán de la gran tribulación, porque habían pasado por ella. Estos son los que vienen de la gran tribulación porque habían pasado por esa gran tribulación. Son la Iglesia de Cristo, que estarán vestidos con vestiduras blancas, como dice Jesús en Apocalipsis 3, versos 4 y 5. Pero es que hay más. Abra usted su Biblia en Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y mira lo que dice: y su esposa se ha preparado, la esposa de Cristo, es decir, la Iglesia. Y a ella, es decir, a la Iglesia de Cristo, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es decir, de vestiduras blancas. Ahí lo tenemos. Los que serán vestidos con vestiduras blancas serán los santos de la Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Por lo tanto, los santos de la tribulación, que serán muertos por la bestia
pues serán la iglesia de Cristo. La bestia hará la guerra contra ellos y los vencerá. Apocalipsis 13, verso 7. Y estos santos de la iglesia mencionados ahí en el Apocalipsis, pues ahí lo tenemos. Son la esposa del Cordero, la iglesia. Son los santos. Y en Apocalipsis 7, del 9 al 14, cuando se habla de esta gran muchedumbre, se dice que ellos venían de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y además que habían pasado por la gran tribulación. Porque dice el texto que ellos venían de esa gran tribulación, es decir, que habían pasado por ella. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Pero resulta que esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación son la iglesia de Cristo, como ya he demostrado con el pasaje paralelo de Apocalipsis 5, versos 9 y 10, los cuales reinarán sobre la tierra. Ellos pasarán por la futura gran tribulación. Son la iglesia de Cristo, los santos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que serán vestidos con vestiduras blancas. Decir que esta gran muchedumbre de Apocalipsis 7 no son la iglesia de Cristo, como acaba de decir este mamarracho, este soplagaitas y falso pastor llamado Jonathan, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe, ya que el ser vestidos con ropas blancas es lo que Cristo ha prometido a los vencedores, a la verdadera iglesia, a su iglesia. Y pasarán por la gran tribulación, como dice bien clarito el verso 14. Apocalipsis 7, 14. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Por lo tanto, miente este falso pastor cuando ha dicho que esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación no son la iglesia de Cristo, dice él. Es una asquerosa mentira del diablo que el mismo Jesús tapa la bocaza mentirosa de este falso pastor, como lo acabo de demostrar, ya que serán ellos los que estarán vestidos con vestiduras blancas, las cuales el Señor Jesús ha prometido a su iglesia. A su iglesia, por lo tanto, la gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, punto y pelota. Es así de sencillo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean todos estos millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe, como por ejemplo este individuo que se hace llamar el pastor Jonathan. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Remanente de Dios escogido por gracia. Muy bien, ahora los que no me creen, vamos a Romanos capítulo 11, ¿ya? Lean sus Biblias, por favor, ¿ya? Usen sus Biblias. Romanos capítulo 11. Vamos a verlo aquí. ¿A quiénes se refiere? Y según el contexto también, Pablo nos va a decir a qué evento, a qué época se refiere también. Muy bien. Romanos capítulo 11. Y ahí está. Versículo 1 dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A algunos les gusta la teología del reemplazo, en la que ellos dicen que Israel ya fue desechado, que ahora la iglesia pasó a reemplazarle. No, pero no. Aquí Pablo es textual y claro al decir que Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, ¿se refiere a su pueblo la iglesia? Por supuesto que no. Acá dice, en ninguna manera, porque... Pues evidentemente idiota, porque aquí Pablo en Romanos 11 está hablando del pueblo de Israel. Y hay un remanente escogido por gracia, pues claro, como por ejemplo lo tenemos el ejemplo en el propio apóstol Pablo, que era judío. Un remanente escogido por gracia se refiere a los escogidos de Israel. Pero resulta que el Nuevo Testamento, como dijo Pablo en otros pasajes, la iglesia de Cristo está formada por los escogidos tanto del pueblo de Israel como de entre los gentiles. Todos nosotros juntos formamos los escogidos, la iglesia de Cristo. Cuando usted dice que eso es lo que enseña usted, que la iglesia de Cristo, que no son los escogidos de Dios, que a la iglesia de Cristo nunca se la llaman los escogidos, es una de las mayores y más asquerosas mentiras del diablo enseñada por los mayores hijos de Satanás, el padre de la mentira. Repito, Romanos 11, claro que habla de los escogidos del pueblo de Israel. Eso nadie lo niega, lo dice Jesús bien claro. Hay un remanente escogido por gracia del pueblo de Israel. Pero también los gentiles que creemos en Jesús, también formamos parte de los escogidos de Cristo, de los escogidos de Dios. Todos juntos formamos la iglesia de Cristo,
es decir, los escogidos que al final van a reunirse con Cristo en el aire cuando Él venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como ya he demostrado y ya he explicado hace unos minutos. Todos ellos son los escogidos, tanto los de origen judío como los de origen gentil. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor. También yo soy israelita, ahí está, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ah, muy bien, entonces se refiere a la iglesia, no, se refiere al pueblo de Israel. Dios no ha desechado a su... Y estos escogidos, a ver, idiota, falso pastor, y estos escogidos por gracia del pueblo de Israel, ¿no, acaso no forman parte de la iglesia de Cristo? Idiota, ¿verdad que sí? Forman parte de la iglesia de Cristo. El propio Pablo era un escogido por gracia, y él formaba parte de la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, idiota? Por lo tanto, la iglesia de Cristo, ¿por quién está formada? Por los escogidos del pueblo de Israel y por los escogidos de entre los gentiles, que creemos en Jesús. Todos juntos formamos la iglesia, los escogidos. Repito, tanto de origen judío como de origen gentil. Seguimos tapando la bocaza de este engendro del diablo. Muy bien, número 2. No ha desechado Dios a su pueblo, otra vez. Al cual desde antes conoció, ahí está. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis que dice la Escritura cómo invoca a Dios ahí está. ¿Contra quién? Vamos a subirlo acá. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Ahí está. Entonces, aquí se refiere al pueblo de Israel. Dios no lo... Claro, a los escogidos del remanente de Israel, idiota. Escogidos de origen judío, pero luego están los escogidos de origen gentil. Y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, los escogidos de Dios. Estos escogidos, dice usted que serán solamente el pueblo de Israel, los israelitas, repito, eso es una asquerosa mentira del diablo, como ya he demostrado hace unos minutos cuando Pablo escribe sus epístolas a las diferentes iglesias y le llama a los escogidos. ¿Y esas iglesias por quién estaban formadas? Pues por cristianos de origen judío y de origen gentil. Y los llama los escogidos, elegidos. Voy a leer un par de versículos más del apóstol Pablo, donde a los elegidos, a los escogidos, se refiere a la iglesia. Es lo mismo, tanto escogidos como elegidos. Vamos a leerlo. Por ejemplo, abra su Biblia en Apocalipsis 17, verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero, es decir, contra Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y mira lo que dice ahora, y los que están con Él, con Jesús, los que estamos con Cristo, los que creemos en Él, son llamados y elegidos, es decir, escogidos, y fieles. Ahí lo tenemos. Todos los que creemos en Jesús, sean de origen judío o sean de origen gentil, somos los elegidos. Somos fieles a Cristo, le seguimos y somos por tanto los escogidos, los elegidos. Eso que ha dicho este mamarracho, este falso pastor, que los escogidos de Dios se refiere solamente al pueblo de Israel, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Los elegidos de los escogidos son todos los que creemos en Jesús, sean judíos o sean gentiles. Y todos juntos pues formamos la iglesia de Dios, los escogidos. ¿Queda clarito? Mienten todos aquellos hijos del diablo, estos falsos cristianos, cuando dicen de que cuando la Biblia habla de los elegidos, de los escogidos, solamente se refiere al pueblo de Israel. Eso es una mentira satánica, pero vamos, repugnante y elevada a la 10ª potencia. Voy a leer un texto más. Mire, por ejemplo, vámonos a Hechos capítulo 15, verso 7. Mire, esto lo dijo Pablo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, no, lo dijo Pedro, perdón, el apóstol Pedro. Les dijo, fíjese lo que dijo el apóstol Pedro, ponga atención. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Escogió, ¿de quién está hablando aquí? ¿Del pueblo de Israel? No, está hablando de los gentiles.
a los cuales Dios escogió. Los escogidos no solamente son los judíos que creen en Jesús, sino también los gentiles. Aquí lo tenemos bien clarito por boca del apóstol Pedro. Los que hemos creído el Evangelio y hemos oído el Evangelio y hemos creído en él. Somos también los escogidos de Dios. Decir que solamente los judíos, el pueblo de Israel, son los escogidos es una mamarrachada y una espantosa doctrina de demonios. Primera de Corintios 1:27, dijo Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Refiriéndose a quién? A los cristianos de la iglesia de Corinto, que eran en su inmensa mayoría de origen gentil. Ahí lo tenemos, los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son la iglesia de Cristo. Más, por ejemplo, si nos vamos a Efesios capítulo 1, verso 4, dijo Pablo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí lo tenemos. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Por dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos los santos. Santos. Los santos, los mismos santos mencionados en el libro del Apocalipsis, a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá. Ahí lo tenemos, Apocalipsis 13, verso 7. Exactamente los mismos santos mencionados por Pablo aquí en sus epístolas. Los santos mencionados en las epístolas de Pablo son exactamente los mismos santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis. Somos los escogidos de Dios. Decir que los escogidos de Dios no son la iglesia, sino que son solamente el pueblo de Israel, como dice este hijo de Satanás, este falso pastor llamado Jonathan. O sea, es que es una mentira tan diabólica, tan antibíblica y tan anticristiana que solamente, repito, la pueden enseñar los mayores apóstatas de la fe e hijos del diablo, como acabo de demostrar. Seguimos. Desechado. Claramente, verso 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Sí, pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿No? Mira, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bueno, está tomando el ejemplo de la historia del Antiguo Testamento, donde el profeta creía que solamente él había quedado, pero Dios dice, no, no eres el único. Hay 7,000 hombres. Claro, en todos esos textos que está leyendo este mamarracho, pues está hablando de los escogidos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, claro, que eran escogidos, como lo fue el profeta Elías, por ejemplo. Del pueblo de Israel. Pero resulta que en el Nuevo Testamento los gentiles pasan a formar parte también de los escogidos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pasamos a formar parte, repito, de los escogidos. Según el Nuevo Testamento, los escogidos de Dios somos la iglesia de Cristo, formada por cristianos de origen judío y por cristianos de origen gentil. Así de simple, así de sencillo. Y vamos, que este falso pastor no entienda algo tan sencillo como esto que acabo de decir, ya es alucinante. Ya es demencial hasta qué grado Satanás, el diablo, les ha destrozado el cerebro a estos falsos cristianos pretribulacionistas, de llegar a decir que los escogidos, los elegidos mencionados en el Nuevo Testamento se refiere solamente al pueblo de Israel. Hace falta ser embustero, mentiroso, hijo del diablo para decir, enseñar semejante patraña anticristiana. Seguimos. Que no han doblado rodilla delante de Baal. Yo me he reservado. Y Pablo usa esta analogía para decir lo siguiente, verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Ahí está. Esto es el remanente, ¿ve? Claro, un remanente como por ejemplo lo era el apóstol Pablo, que él era judío, él era israelita, y este remanente son aquellos israelitas que han creído en Jesús y que juntamente con los gentiles que hemos creído en Jesús, pues pasamos a formar parte de los escogidos de Dios, es decir, de la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Y que esto tan simple, que no lo entienda un sujeto que dice llamarse pastor, un individuo como este, esto demuestra hasta qué grado de locura, de falsedad, de satanismo han caído todos estos falsos
pastores pretribulacionistas. Han caído en un engaño satánico de lo más espantoso y perverso, como estoy demostrando bien clarito en este vídeo. Seguimos. Aún también en este tiempo ha quedado un remanente, mira, escogido por gracia. Claro, idiota, refiriéndose a los escogidos del pueblo de Israel. Así de simple, a los escogidos del pueblo de Israel. Fueron escogidos, pero también resulta que la Biblia dice que los gentiles también hemos sido escogidos, somos escogidos de Dios. Y todos juntos formamos la esposa de Cristo, es decir, la iglesia de Dios. Así de simple. Seguimos. Ahí está. Remanente que fue escogido por gracia. Claramente Jesús se refería mucho a los escogidos. En el pueblo de Israel, aunque todos fueron elegidos, ¿no?, por Dios para que ellos sean los administradores de, en este caso, el evangelio del reino, ¿no?, llevando un testimonio al mundo entero, sin embargo, por la fe que ellos no pusieron en Cristo, desecharon eso, pero Dios no los dejó. Ahorita vamos a ver eso, el complemento en el capítulo 9. Dios no los abandonó, no los desechó, sino que se reservó de este conjunto, de este pueblo que fue ignorante, que fue incrédulo, que rechazaron al Mesías. Dios reservó a un remanente. Y claramente dice, claro, un remanente escogido por gracia. ¿Y quién es ese remanente escogido por gracia? Pues los israelitas que creen en Jesús, pedazo de idiota, como lo era, por ejemplo, Pablo, que Pablo era un israelita, era un judío de la tribu de Benjamín y creyó en Jesús, ¿verdad que Pablo creyó en Jesús? Y por lo tanto él forma parte de estos escogidos del pueblo de Israel, escogidos por gracia. Pero resulta que también el Señor ha escogido a los gentiles, a los que creemos en Jesús y que no somos israelitas, somos gentiles, pues nos ha escogido también. Y todos juntos formamos los escogidos, tanto de origen judío como de origen gentil. Que esto usted no lo entienda, de verdad que es alucinante, es de lo más demencial y de lo más ridículo con un individuo que dice llamarse pastor, como usted dice llamarse, que no entienda esta gran verdad bíblica, que no la discierna. Esto demuestra hasta qué grado Satanás les ha destrozado, les ha hecho picadillo el cerebro con esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Seguimos. por gracia. Por eso la Biblia comúnmente se refiere a ellos como escogidos. Escogidos. Pablo cuando habla, por ejemplo, oye, los judíos me persiguen, quieren mi mal, pero yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Por lo tanto, cuando Jesús en Mateo capítulo 24, verso 31, dice que cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, de un extremo de la tierra hasta el otro. Entonces, ¿a qué escogidos se refiere Jesús? Ahí en Mateo 24, 31, pues evidentemente a todos los escogidos que formamos la iglesia de Cristo, sean los escogidos de origen judío o los escogidos de origen gentil. Ahí lo tenemos. Según Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos, va a ocurrir cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles. Inmediatamente después, no antes ni en medio, no, después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo tenemos. La enseñanza verdadera de Cristo y de sus apóstoles es que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una falsa tribulación de 7 años. Va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenemos. Esa es la verdadera enseñanza del Nuevo Testamento, la cual rechazan, escupen y pisotean todos estos millones de falsos pastores y falsos cristianos evangelocos que dicen que son pretribulacionistas. Son falsos cristianos por la sencilla razón de que pisotean y rechazan la enseñanza de Jesús, tal como acabo de demostrar. Seguimos. Que no todo Israel estaba desechada, sino que Dios había tomado un remanente escogido por gracia. Y ahí está. Muy bien. Y ese remanente escogido por gracia, ya acabo de demostrar, son los israelitas, los miembros del pueblo de Israel que han creído en Jesús, como lo era, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él formaba parte de ese remanente, de ese resto escogido por gracia.
Esos son los elegidos, los escogidos del pueblo de Israel, pero también Dios ha escogido de los gentiles. Ha escogido de los gentiles para que todos juntos formemos parte de su iglesia. Seguimos. Dice, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Así que este remanente no fue escogido por obras ni por ningún mérito, sino escogido simplemente por gracia. Verso 7. Que pues lo que buscaba Israel, sigue hablando de Israel, ¿te das cuenta? No lo alcanzó. Pues claro, idiota, porque está hablando de los escogidos del pueblo de Israel en ese texto de Romanos capítulo 11. Así de simple. Que juntamente con los escogidos de los gentiles, pues pasan a formar parte de la iglesia de Cristo. Ellos son los escogidos. Eso que usted enseña, que los escogidos solamente se refiere al pueblo de Israel, que es lo que enseña usted, repito, es una mamarrachada, es una patraña, una doctrina de demonios tan grande, tan estúpida, pues que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos mentirosos. Y ya sabe usted lo que dice el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Ahí lo dice bien clarito. El lago que arde con fuego y azufre. Ahí lo tenemos. Irán todos los mentirosos. Los cobardes, los incrédulos, etcétera, etcétera. Y usted, falso pastor Jonathan, está mintiendo. Como estoy demostrando bien claro en este vídeo. Seguimos. Pero los escogidos, los escogidos sí lo han alcanzado. ¿A quién se refiere con los escogidos? Por supuesto, a aquellos judíos que por gracia de Dios Él ha escogido para que formen parte de su remanente. Sí, y a los gentiles Dios no los ha escogido para que formen parte de su iglesia. Y ya le he demostrado hace unos minutos con esos pasajes bíblicos como Dios también ha escogido a los gentiles, a los que creemos en Jesús. O sea que los gentiles no son escogidos de Dios, solamente Dios ha escogido, según usted, a los judíos. Ellos son los escogidos de Dios. Solamente los judíos, los israelitas, pero no los gentiles. Esa es la enseñanza de usted, mamarracho. Usted no tiene ni idea de la Biblia. Usted no tiene nada de pastor. Usted lo único que da a sus pobres ovejas descerebradas para comer es pura mierda, es puro excremento, es basura. Basura, porquería. Los está envenenando con esa doctrina de demonios que usted enseña. De decir que solamente los escogidos son el pueblo de Israel. Los está envenenando con esa espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como lo es usted. Seguimos. Claramente eso es el contexto. Israel, el pueblo, como nación no lo ha alcanzado, pero los escogidos, aquí está, los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, refiriéndose a Israel, los demás fueron endurecidos. Muy bien. Esto es puestos aparte. No los ha desechado, pero los ha endurecido. En el sentido de que los dejó simplemente a ese rechazo que ellos han tenido. Como está escrito, ¿no? Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, en red, ¿no? En tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobieles la espalda para siempre. Muy bien, habla de la retribución que ellos tienen por haber rechazado al Mesías. Ahora, sigue Pablo, digo pues, han tropezado otra vez los de Israel para que cayesen. Sigue hablando de Israel, ¿te das cuenta? Claro, idiota, que está hablando de Israel ahí en el capítulo 11 de Romanos, eso nadie lo niega. Habla de los escogidos por gracia del pueblo de Israel, pero luego hay otros escogidos por gracia que no son israelitas, que vienen de la gentilidad, que son los gentiles. Y todos juntos, es decir, los escogidos de Israel y los escogidos de los gentiles, todos formamos un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Ellos son los escogidos, los cuales serán arrebatados cuando Cristo venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Son la iglesia. ¿Lo entiende, idiota? Los escogidos de Dios no se refiere solamente al pueblo de Israel, como usted está diciendo. Están incluidos también los gentiles que creen en Jesús. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este auténtico mamarracho, de este soplagaitas y falso pastor. Tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, para que sean destruidos, para que perezcan, para que sean desechados, en ninguna manera. Es claro, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahí está.
cambio de pueblo, ¿no? Ahora los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿ah? Y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Así que, ¿hay restauración para Israel? Por supuesto que sí. Claro, la Israel incrédula va a perecer por su rechazo al Mesías, pero Dios por eso escogió un remanente de gracia al cual se va a manifestar y ellos se convertirán creyendo en el Mesías. Y este remanente justamente será el que le va a servir durante la tribulación, va a predicar el Evangelio en el tiempo de la tribulación. Y 13, Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre, refiriéndose a los judíos israelitas, y hacer salvo a alguno de ellos. Muy bien, sabe que ellos están siendo puestos aparte, sabe que han desechado al Mesías, pero Pablo decía, aunque mi ministerio no es a ellos, yo quisiera predicarles, pero bueno, mi ministerio es a los gentiles, pero a través de este ministerio, ojalá muchos de ellos por celos se acerquen a Dios, ¿no? Y otra vez, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, nadie está negando la futura restauración del pueblo de Israel en su tierra. Hay montones y montones de profecías en el Antiguo Testamento donde se habla de la futura restauración del pueblo de Israel. Claro que creerán en Jesús, al final se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y serán llevados a su tierra prometida, a la tierra de Israel. Eso nadie lo niega. Eso solamente un mentiroso puede negar esta verdad bíblica de la futura restauración del pueblo de Israel. Y que es diferente, por supuesto, a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no es Israel, no es el pueblo de Israel. Dios tiene dos pueblos. Un pueblo terrenal, que es la Iglesia de Cristo, y su pueblo celestial, que es la Iglesia. La Iglesia de Cristo tenemos esperanza celestial. De ahí esperamos al Señor Jesús, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y el pueblo de Israel, pues es un pueblo terrenal, que va a heredar su tierra, la tierra que Dios les prometió, siendo Jerusalén la capital de ese reino, de esa futura restauración de Israel, desde la cual va a gobernar Cristo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria y comience el milenio, pues va a gobernar desde esa ciudad reconstruida de Jerusalén, aquí en la tierra. Israel estará restaurada en su tierra y Cristo va a gobernar sobre el mundo entero juntamente con su iglesia, con sus escogidos, sean de origen judío o de origen gentil. Es la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo, la que va a gobernar sobre todas las naciones juntamente con el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos. Así que los verdaderos cristianos, pues por supuesto que creemos en la futura restauración del pueblo de Israel en su tierra. Lo dicen decenas y decenas de profecías en el Antiguo Testamento, la cual, pues por desgracia, millones de falsos cristianos no las creen, las rechazan. Así que pues nada, peor para ellos. Seguimos. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ahí está. Entonces Pablo, hablando de Israel, dice que va a tener una restauración. Esto es verdad, ahí lo que está diciendo, está hablando de la futura restauración de Israel, eso es lo que enseña la Biblia, así de simple. Seguimos. Si vas más abajito, para no demorar mucho, vamos a ver acá, otra vez, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Muy bien, esto es la razón de lo que va a explicar. Y a continuación dice, ese es el misterio. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento total? No, en parte. Y sigue hablando de qué? De Israel. Pues. Esto es claro, ¿no? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta, no es para siempre, sino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué dice? Y luego todo Israel será salvo. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, cuando esa plenitud de los gentiles, cuando el número de los gentiles se cumpla y hayan pasado a formar parte de los escogidos de Dios, pues es cuando todo Israel será salvo. Cuando ya la iglesia esté completa, entonces todo Israel será salvo, es decir, el pueblo de Israel será restaurado en su tierra. Ese es el significado de esas palabras de Pablo que acaba de leer este sujeto, este falso pastor. Ahí lo tenemos. Los gentiles, la plenitud de los gentiles. Los gentiles también pasan a formar parte de los escogidos de Dios.
que son la Iglesia. Decir que los escogidos de Dios es solamente el pueblo de Israel, como enseña este falso pastor, este auténtico mamarracho, pues es una asquerosa mentira del diablo y es una doctrina perversa, una auténtica patraña anticristiana. Decir que los escogidos de Dios son solamente los israelitas. Seguimos. Se refiere con todo Israel, por supuesto no se refiere a todos los judíos, se refiere al remanente de Israel. ¿Cuándo pasará esto? Dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿a qué te sabe esto? Por supuesto, la profecía de las 70 semanas. Ahí el profeta Daniel habló de la plenitud de los gentiles. Y eso tiene que ver con... No, eso es mentira. Usted lee la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 y no se habla de la plenitud de los gentiles por ninguna parte. Esa expresión no aparece por ninguna parte en Daniel capítulo 9. O sea, lo que acaba de decir este soplagaitas, pues es una estupidez y es una auténtica mentira. Usted no va a encontrar esa expresión en la profecía de las 70 semanas por ninguna parte. Así que lo que está diciendo es una asquerosa mentira este falso pastor. Compruébelo usted mismo. Lea en Daniel capítulo 9, versos del 24 al 27. Y me dice usted si ahí en esa profecía aparece la expresión la plenitud de los gentiles. Si usted encuentra esa expresión ahí en Daniel capítulo 9, yo a este falso pastor le regalo 30.000 euros, $30.000, para que vean cómo miente este sujeto. Seguimos. De los tiempos. Tiene que ver con ese orden de los imperios mundiales, los imperios gentiles que iban a gobernar. ¿Hasta cuándo? Solamente hasta un proceso de tiempo, ¿no? Comenzando desde Babilonia, medo-persas, los griegos, los romanos y el último imperio. Bueno, pero esa profecía de Daniel no se encuentra por ninguna parte en Daniel capítulo 9. Usted ha mentido. Esa profecía se encuentra en Daniel capítulo 2 y en el libro de Daniel también en el capítulo 7. Capítulo 2, capítulo 7. Ahí se habla de los imperios, esos 4 imperios mundiales que vendrían. Pero en Daniel, en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, no aparece por ninguna parte eso que usted está diciendo, mamarracho. Es un auténtico ceporro ignorante, o sea, usted no tiene ni idea de lo que habla y prácticamente no sabe absolutamente nada de la Biblia. Y encima, ya para remate, usted se hace llamar pastor. Un pastor que no sabe nada ni de la Biblia ni absolutamente nada de la profecía bíblica, como estamos viendo. Seguimos. Pero del anticristo. Muy bien, así que cuando ya haya llegado al colmo la plenitud de los gentiles, dice todo Israel será salvo. O sea, Dios tendrá un trato para con Israel. ¿Cuándo? Cuando Él venga a destruir en este caso al anticristo, a sus fuerzas, a su gobierno de terror, y entonces Israel será levantada como cabeza de las naciones y habrá un reino. Cristo vendrá a reinar, lo conocemos reino mesiánico o el milenio, ¿no? Entonces Pablo es claro en esta teología en cuanto a Israel. Dios tiene un trato todavía para con su pueblo Israel. Ahora, quiero mostrarte brevemente también otro pasaje en la que el apóstol Pablo diferencia a Israel de la iglesia y Dios tiene tratos distintos en el proceso escatológico en cuanto... Pues claro que Israel no es la iglesia, ya lo he dicho hace unos minutos, son 2 pueblos diferentes. Israel es un pueblo terrenal formado solamente por 12 tribus y resulta que la iglesia de Cristo es un pueblo celestial formado por los redimidos, escuche bien, de toda tribu y pueblo y lengua y nación. Es decir, la iglesia de Cristo es muchísimo más grande que el pueblo de Israel, porque dice que está formada por los santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y resulta que Israel está formada solo por 12 tribus. Por lo tanto, ¿quién es más grande? ¿El pueblo de Israel o la iglesia de Cristo? Pues la iglesia de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La gran muchedumbre, como ya he explicado hace unos minutos en este vídeo, la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis capítulo 7, y que estarán vestidos con vestiduras blancas. Ellos son la iglesia de Cristo. Y el pueblo de Israel es un pueblo, repito, terrenal, formado solamente por 12 tribus. Así que por supuesto que Israel y la iglesia son 2 pueblos muy diferentes. Israel es un pueblo terrenal y la iglesia de Cristo es un pueblo celestial, porque dijo el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Es la iglesia de Cristo la que estará en los cielos. Y vamos a gobernar sobre la tierra. Y sin embargo, el pueblo de Israel
no tiene esperanza celestial, su ciudadanía no está en los cielos, ¿no? Todas las promesas que dio el Señor al pueblo de Israel son absolutamente terrenales, promesas terrenales, de heredar, por ejemplo, esa tierra, la tierra de Israel, cuyas fronteras van desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham y al pueblo de Israel. La tierra de Israel. Y sin embargo, las promesas que tiene la Iglesia de Cristo es gobernar sobre el mundo entero. Heredaremos el mundo entero. Y vamos a gobernar sobre la tierra, sobre todas las naciones, con vara de hierro. Esa es la promesa que tiene la Iglesia de Cristo. Son dos pueblos completamente diferentes. Israel no es la Iglesia de Cristo, ni la Iglesia de Cristo es Israel. ¿Queda suficientemente claro? Seguimos. Israel y en cuanto a la iglesia. Muchos dicen, no, son lo mismo, es un mismo pueblo, no hay diferencias, pero el apóstol Pablo no opinaba así. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, ¿sí? Ahí tiene razón, es el único que tiene razón en este vídeo. Dice la verdad, efectivamente, Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Así es, como ya acabo de demostrar. 1 Corintios capítulo 10. Mira, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, mira, ni a judíos, ahí está, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Claramente Pablo está separando ahí a los judíos, ¿no? Estos son los judíos, es como nación, ¿no? La nación de Israel lo está diferenciando de la iglesia de Dios, y a estos dos grupos también los diferencia de los gentiles, que son... Eso está muy claro, ahí lo dice Pablo el texto. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Ahí lo tenemos. Los tres grupos que hay en la humanidad. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son israelitas, los que son de otras naciones. ¿Quién es la iglesia de Dios? Pues es el cuerpo de Cristo. Está formada por los redimidos, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles. Formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí tenemos a los tres grupos. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Enseñar, por tanto, que los israelitas, que Israel es la iglesia de Cristo, como creen muchos, es la iglesia de Dios, pues es una mentira del diablo, es todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pablo en ese versículo. Por lo tanto, en este punto, pues este falso pastor, pues está en lo correcto, dice la verdad. Seguimos. No son judíos y son incrédulos. Así que hay tres grupos diferentes. Judíos, que todavía están en el plan de Dios, han sido endurecidos, puestos aparte, pero no desechados. Los gentiles son aquellos que no forman parte de este plan, ¿no? Pero, sin embargo, tienen el llamamiento por gracia a ser salvos a través del Evangelio, ¿no? Y la iglesia, por supuesto, aquellos que ya creyeron en Cristo durante esta dispensación de la gracia. Muy bien. En un futuro, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces Dios va a volver a tratar ¿con quién? Con los judíos. Los judíos van a predicar ¿a quiénes? A los gentiles, pues por eso dice... Bueno, eso de que solamente que los judíos durante esa futura gran tribulación son los que van a predicar. O sea, eso me puede decir usted. ¿Dónde lo dice el libro del Apocalipsis, esa patraña? De que solamente los judíos van a predicar el Evangelio. Pero ¿no dice acaso el Apocalipsis, a ver, mamarracho, falso pastor, que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá? Apocalipsis 13, verso 7, lo puede leer usted. ¿Quiénes son esos santos mencionados en el libro del Apocalipsis? Pues son exactamente los mismos santos de la Iglesia de Cristo mencionados en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe sus epístolas, pues se refiere a los cristianos como lo llama. Los santos, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. Los santos del Nuevo Testamento son la iglesia, idiota. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. A la esposa del Cordero, cuando dice han llegado las bodas del Cordero. ¿Cómo se la llama a esa esposa de Cristo en Apocalipsis 19, versos 7 y 8? Los santos. ¿Lo entiende, falso pastor? Se la llama a los santos a la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Son exactamente los mismos santos mencionados en Apocalipsis 13, versos 7. ¿O me va a decir usted, mamarracho, falso pastor, que los santos de Apocalipsis 13, verso 7, son unos santos diferentes a los de Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8?
O sea que los santos de la esposa de Cristo son diferentes a los santos mártires de Apocalipsis 13, verso 7, según usted. Cuando a los dos se les llama santos. O sea, eso es lo que enseña usted, que son dos clases diferentes de santos. Que el Apocalipsis, según usted, habla de dos clases diferentes de santos. Esa es la doctrina de demonios. Que el mismo diablo le ha metido en la cabeza. Cuando resulta que son los mismos santos, los mismos. Los de Apocalipsis 13, versos 7 y verso 10 son los mismos santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Son la esposa de Cristo, es decir, la iglesia. La iglesia aparece en todo, y ya con esto ya termino la primera parte de esta respuesta, de este vídeo. En todo el libro del Apocalipsis, cuando se habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Son los santos del Nuevo Testamento. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento se habla de otro tipo de santos, que eran los santos del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Pero es que resulta que los santos del Apocalipsis son del Nuevo Testamento. ¿O me va a decir usted que el Apocalipsis no forma parte del Nuevo Testamento? Los santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en las epístolas del apóstol Pablo. Los mismos. Es decir, son la iglesia de Cristo. En fin, ya con esto doy por terminado la primera parte de esta respuesta y mañana publicaré la segunda parte. Decirle simplemente que se arrepienta. Yo le digo que yo hace muchísimos años yo fui 13 años pretribulacionista, igual que usted, hasta que estudiando bien las Sagradas Escrituras me di cuenta de cuán satánica y peligrosa es esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. De decir que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Una falsa tribulación de 7 años que no menciona la Biblia por ninguna parte. Pero esto lo veremos, lo demostraré en el segundo vídeo. Así que lo dejo aquí y mañana daré la segunda parte. Les ha hablado Tito Martínez.